sufrí en carne propia lo que era justamente la falta de movilidad y alternativas de movilidad que tenemos en la ciudad. Somos parte de la misma voz. Genial. Estamos entonces de vuelta y ya le tenemos aquí listísimo para acompañarnos al ingeniero civil Pablo Callizo. Es un gustazo, primero que nada, lograr esta conexión realmente. Él es concejal de Asunción actualmente, le conocemos, al menos nosotros le seguimos bastante por las redes. Es máster en política del transporte y presidente de la Comisión de Movilidad Urbana. Así que bienvenido a Todo es Agro, ingeniero, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Esperamos que, bueno, básicamente comentarte que aquí en Todo es Agro, por más de que el nombre se cierra en la agronomía, hablamos en todo lo que es transversal a la productividad de nuestro país. Obviamente la política en sí y el tema de la movilidad urbana está totalmente ligado a todas nuestras actividades. Así que queremos conocer un poco más de tu perfil, que nos cuentes sobre vos y contarnos en los proyectos que estás actualmente. Política, ¿verdad? A través del centro estudiante, a través de organizaciones civiles, sociales. Y bueno, del 2021 que estamos en la Junta Municipal, fueron años difíciles, ¿verdad? Tuvimos una gestión bastante cuestionada, como la en Hecho, también una municipalidad en quiebra, muchos casos de corrupción que saltaron en estos últimos tiempos. Entonces nos costó un poquito, digamos, poder ejecutar o llevar a cabo algo, pero independientemente de eso sí logramos ciertos objetivos, ¿verdad? Logramos eh, que se apruebe una ordenanza de unificación de veredas, ya con un diseño estándar de veredas para todos los edificios nuevos, todas las nuevas construcciones que se hacen en Asunción. También sacamos una ordenanza de arborización de veredas justamente para que nuestras veredas tengan árboles, tengan sombras, que la gente pueda tener un espacio seguro y confortable donde caminar, porque la realidad es que Asunción tiene avenidas que no tienen sombra, que no tienen árboles. Acá se echan los árboles porque sí nomás, ¿verdad? O porque hay una entrada vehicular o porque molesta. Entonces, eso es algo que queremos cambiar un poquito, ¿verdad? Y creo que ahí también se relaciona un poco con el tema forestal, también el tema de la arborización, que yo creo que es clave, especialmente en las zonas urbanas, y atendiendo también lo que es la crisis climática, es una cuestión importante, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, en realidad nos comentás varios puntos muy importantes, cada uno es como muy importante hablar en todas las aristas, pero desde tu incursión, ¿cómo fue para que vos llegues a este puesto ahora? Porque hoy en día para mí es muy importante también hablar del activismo juvenil desde no necesariamente dentro de la política, en algún ente gubernamental, pero sí desde antes. Comentarnos un poco ese antes o ese proceso que vos viviste y que te ayudó a formarte para ser parte hoy en día de este equipo. Sí, totalmente. Yo creo que eh, de cierta manera todos incidimos en política de una u otra forma, ¿verdad? Depende de cómo uno lo encare, ¿verdad? Y eso también yo le digo también a mucha gente, la política no es la única forma de cambiar, ¿verdad? Hay otros espacios donde uno puede cambiar la realidad o hacer política desde otros espacios que no sean los partidos políticos, porque sabemos que muchas veces los partidos políticos, especialmente los tradicionales, eh, digamos, cuesta entrar, cuesta tener espacio y también eso tiene un costo eh, económico, un costo moral también muchas veces porque le piden cosas que no se deben. Entonces, digamos, de esa parte yo sí siempre fui activista, más que nada activista en las redes sociales, por la movilidad urbana sustentable. En la pandemia empecé a hablar mucho del tema. Pero a la par también, como mencioné, estuve mucho tiempo en el centro estudiante de la facultad de ingeniería civil en la Universidad Católica. Estuve 3 años ahí, fui miembro del consejo de la facultad, también fui miembro de la FEUCA, que es la Federación de los Centros Estudiantes. Y bueno, yo creo que esos fueron como que pequeños pasos que fui dando de cierta forma a involucrarme en muchas cuestiones, tener mayor liderazgo y espacio también en ciertos lugares. Y son también, digamos, la base de lo que me hizo llegar a ser concejal, ¿verdad? Porque realmente yo
cuando fui candidato en el 2021, yo no era nadie conocido, no era, que es lo que de repente yo tenía que competir, por ejemplo, con Jorge Castro, que era cantante conocidísimo, con Raúl Melamed, que también es alguien que está en la tele todo el día, de repente con gente que uno dice, ah, esta gente es conocida, va a llegar, ¿verdad? Pero el ser famoso, el ser conocido no es suficiente para entrar o para hacer finalmente eh, o entrar en la política, ¿verdad? Uno tiene que tener vocación, tiene que tener dedicatoria, tiene que dedicarle tiempo y también tiene que estar cercano a la gente, ¿verdad? Porque eso fue lo que me hizo llegar a mí, ¿verdad? Yo llegué gracias a la base que yo construí a través del centro estudiantil de mi facultad, una base, digamos, universitaria, también con Un Techo para mi País, que es una organización que yo estuve más de 10 años involucrado, que tengo muchos amigos, mucha gente que, si bien hoy en día ya no está trabajando en techo, ya no es voluntario, fue en su momento y sigue teniendo ese espíritu de cambio del país, ¿verdad? Que seguimos teniendo. Y mi familia, ¿verdad? Yo creo que mi familia también fue clave en este proceso porque me ayudó, digamos, a llegar más gente que de repente no me iba a conocer si no fuera porque era amigo de mi tío o amiga o compañera de mi prima. Entonces, el boca en boca también fue algo positivo que hizo que llegue a más gente, ¿verdad? Excelente. Ingeniero, primeramente, muchas gracias por tu tiempo también de sumarte con nosotros en este espacio. A mí me interesa muchísimo, o sea, principalmente me llama mucho la atención el que justamente también, como estaba diciendo Fío, el activismo juvenil, también que hayas llegado a al lugar donde estás, que evidentemente tampoco es fácil, ¿verdad? Obviamente tenés que sumar justamente todos esos esfuerzos que vos estuviste mencionando. Hablando con respecto a tus propuestas como concejal, ¿verdad? En principio estabas comentando sobre la arborización de veredas, estabas hablando de espacios seguros y vos estás como un representante también, digamos, de tus votantes como concejal. El, ¿Cómo llegas a, a pensar en que eso es una necesidad de la ciudad? O sea, viene también de un problema que vos lo viviste en carne propia, algo que vos te diste cuenta, algo que tus votantes se dieron cuenta. ¿Cómo llegas a decir, bueno, hay que hablar de esto, o sea, hay que decidir esto, y porque obviamente cada proyecto tiene otra vez todo lo que conlleva, ¿verdad? La planificación. Entonces, si vos tomás la posta de llevar un proyecto es obviamente porque lo ves muy necesario. Entonces, mi pregunta es, ¿en base a qué encontraste estas necesidades por las cuales vos estás luchando como concejal? Sí, yo creo que es una mezcla de factores, ¿verdad? En primer lugar, yo cuando iba a la facultad, el tema del tránsito y el transporte público fue algo que me afectaba en el día a día, ¿verdad? Yo tardaba más de 1 hora y media en ir a la facultad, tenía que esperar media hora que vengan colectivo, quería volver a la facultad de noche, ya no había, fines de semana tampoco había, entonces sufrí en carne propia lo que era justamente la falta de movilidad y alternativas de movilidad que tenemos en la ciudad. Y bueno, también eso hizo que yo estudie y investigue mucho sobre el tema. Yo terminé el año pasado una maestría en política y planificación de transporte. Entonces es un tema que realmente me, me interpela, pero también me apasiona, ¿verdad? O sea, yo creo que hay soluciones a, a largo plazo y a mediano plazo y a corto plazo también, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que se necesita un poco de voluntad política nomás para implementar. Y luego, obviamente, sí, también uno de repente revisa encuestas, de repente eh, consulta con gente cercana, cuáles son las problemáticas, ¿verdad? Y uno empieza a identificar también otros problemas que yo creo que son súper relevantes en la ciudad, ¿verdad? Aparte del tráfico, el tránsito que tenemos en la ciudad, está también el tema de la infraestructura, ¿verdad? El tema de los desagües, de los raudales que se generan en la ciudad, el tema de los baches, que es una cuestión del día a día, ¿verdad? Que uno tiene que atropellar, y también el tema de la basura, ¿verdad? Yo creo que esos son los tres temas, por lo menos así, principales, ¿verdad? El tránsito, la infraestructura y el tema de la basura, ¿verdad? Y es algo que afecta a todos los barrios por igual, ¿verdad? La verdad que estoy muy concentrada en el cartel que está detrás del concejal. El precio de desentenderse de la política de ser gobernado por los peores hombres.
Platón ya lo decía, yo creo que fue una fuente de inspiración infinita también para el ingeniero. Hablábamos Sí. de proyectos a corto, medianos y largo plazo, concejal. ¿Qué podés decirnos algo que sea ya justamente a corto plazo? Si bien es cierto, estamos escuchando todos los días tema de justamente de transportes eléctricos, hay gente que se anima con la moto, hay gente que se anima con la bici, pero en miras a las proyecciones que vos tenés para Asunción, ¿cuál podría ser a corto plazo una solución? Bueno, yo siempre digo que el tema del transporte, si bien todos queremos un transporte de primer mundo, ¿verdad? Queremos trenes, queremos subte, queremos metro, queremos teleférico, todo, todo. Hay hay un segundo mundo que tenemos que transitar, ¿verdad? O sea, no podemos saltar del tercer mundo al primer mundo, así como si nada. Entonces hay un segundo mundo que hay que transitar, que es justamente esas pequeñas mejoras que se necesita, especialmente en el transporte, que, que yo digo, o sea, cosas básicas, ¿verdad? O sea, tema de paradas, por ejemplo, el tema de las paradas seguras, el tema de las paradas obligatorias, que uno al esperar el bus no tenga que esperar en el sol, que tenga un techo, una sombra, o en días de lluvia, que tenga un lugar donde refugiarse, que tenga un asiento, una persona mayor que pueda esperar tranquilamente, que la espera no sea larga, ¿verdad? Que no tenga que esperar 40 minutos, una hora para venir, que venga colectivo, o sea, mejorar la frecuencia de los buses, ¿verdad? Que no tenga más que esperar tanto tiempo, que sea mucho más ágil. Cuestiones como el estado de los buses, tenemos buses en pésimo estado acá en la ciudad, entonces son esos pequeños cambios que yo veo que se pueden lograr en el corto y mediano plazo, ¿verdad? Eh, Mejorar la flota de buses, mejorar la frecuencia, tener buses nocturnos, que ese también fue un, un pequeño aporte que hicimos en estos años, ¿verdad? Nosotros impulsamos un proyecto a través de un grupo de voluntarios también que le llamamos Colectivo 24/7. Queríamos que hayan colectivos las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y eso fue más o menos el inicio de lo que terminó siendo el proyecto Búho, que implementó el Viceministerio de Transporte y que hoy en día están operando, ¿verdad? Hoy hay 4 líneas de transporte Búho que funcionan súper bien a la noche, y es una alternativa para muchísimos estudiantes, para muchísimos trabajadores nocturnos, ¿verdad? De la parte gastronómica, guardia de seguridad, gente que antes se iba en sus motos, corría peligro a veces por desplazarse en horas de la noche, y hoy en día puede viajar mucho más tranquilo a través de este servicio, ¿verdad? Entonces, son esos pequeños cambios lo que necesitamos y bueno, más adelante yo sí ya diría cuestiones un poco más complejas como carril exclusivo para buses, reorganizar los itinerarios, ¿verdad? Que uno pueda tener más alternativas, que haya un transbordo, que no tenga uno que pagar doble por, por subirse a otro bus, ¿verdad? Que con un solo pasaje uno pueda tomar 2 buses y de esa forma tener más alternativas. O sea, son esos pequeños cambios que yo veo que eh, son racionales y son logrables, ¿verdad? O sea, yo creo que son pequeños cambios que se puede lograr instalar en la ciudad y a largo plazo, obviamente, lo que todos soñamos, ¿verdad? Un transporte, un sistema de transporte de primer mundo conectado con terminales, con estaciones de transbordo, con todo lo que uno ve en otros países, y que no hay que irse tan lejos, ¿verdad? No hace falta irse a Europa o a Estados Unidos, ¿verdad? Acá al lado tenemos Argentina, que tiene un sistema de subte de hace más de 120 años, ¿verdad? Tenemos Curitiba, que es un ejemplo de cómo hacer carril exclusivo para buses y que sea mucho más eficiente. Tenemos La Paz, que tiene teleférico, tenemos Medellín, que tiene teleférico, que tiene metro, o sea, hay buenas experiencias a nivel Latinoamérica. Chile también tiene un sistema tremendo de transporte. Entonces, hay que tratar de copiar un poco de eso bueno que hay acá cerca y traer un poco de lo bueno, ¿verdad? Lo que estamos hablando principalmente es del bienestar del ciudadano. A mí me parece fantástica justamente esa idea de lo que son las paradas de buses, concejal. Y desde mi más gran ignorancia te consulto. Y principalmente yo soy usuaria del transporte público. Y cuando uno va a esperar el colectivo, ve que la mayor afluencia es muchas veces frente a un supermercado. Hay posibilidades que desde las municipalidades se puedan exigir también a los supermercados o una
vamos a decirle como digo, un trabajo Una en alianza conjunto, público-privada. una alianza para que ellos puedan darle, vamos a decirle, un mínimo confort a las personas que básicamente se van a comprar de su supermercado y hace que toda esa cadena se mueva gracias a ellos y darles también esa prioridad. Quiero solamente, te doy este ejemplo que de repente no es en Asunción, pero seguro habrás visto todo lo que es esa pasarela ahí de Salenma. Para mí ese es el mejor ejemplo de cómo hace falta justamente que tenga esas mínimas, esas mínimas condiciones las personas, los ciudadanos. Y no me parece una mala idea, pero no sé qué tan aplicable sea. Esa es mi consulta, concejal. Sí, sí, totalmente. La verdad que yo creo que justamente debería haber ese trabajo en conjunto entre los municipios y las empresas privadas. En Asunción tenemos una ordenanza en la cual se le exige a las empresas que tengan cierto volumen de clientes o de movilidad, que ellos hagan medidas de mitigación de tráfico, ¿verdad? ¿Y qué puede ser medida de mitigación de tráfico? Puede ser dársena para buses, puede ser parada de buses, puede ser poner semáforos en algún lugar cercano para eh, mejorar el tránsito en la zona, puede ser mejorar las veredas. Entonces hay distintos tipos de medidas de mitigación que se pueden implementar. Justamente nosotros estuvimos exigiendo, por ejemplo, que la galería se ponga en regla con alguna medida de mitigación que ellos tenían que hacer. Lastimosamente, ellos terminaron modificando el proyecto original y no quedó algo tan bien, a mi parecer, ¿verdad? Ahí tendría que haber una rotonda frente a la galería. Ellos al final no hicieron esa rotonda, hicieron dos giros a la izquierda y ahora medio que se Se está complicó un poco modificando. ahí el tema, ¿verdad? Pero sí son medidas que se le puede exigir desde el municipio a las empresas privadas para que ellos intervengan justamente en el espacio vial y hagan porque finalmente lo que ellos hacen es generar un problema, ¿verdad? O sea, si ellos generan mayor tráfico por el comercio, por todo el movimiento que eso genera, ellos tienen la responsabilidad de mitigar ese efecto, porque eso afecta al barrio, a los vecinos y a toda la circulación también, ¿verdad? Así mismo es, Inge. Marcelo, ¿le querés contar? Sí, él quería nomás también comentar, ¿verdad? O sea, también para toda nuestra audiencia, ¿verdad? Que como para nosotros todo es agro, ¿verdad? Como dice el nombre. Quiero hablar del caso, por ejemplo, de China, ¿verdad? En China siempre se habla, por ejemplo, de que sus costos operativos son muy bajos, ¿verdad? Y no se suele hablar mucho del por qué, ¿verdad? Aparte de la automatización ya, de toda la industrialización que tienen, algo que ellos tienen es la facilidad de transporte que tienen de sus productos. O sea, ellos tienen realmente un sistema de transporte para cargas también demasiado eficiente. Y eso se traslada otra vez en el costo operativo de los productos. Entonces, cuando vos tenés un costo operativo bajo, obviamente el margen, vos podés jugar otra vez con el margen para que tengas un producto barato, pero no porque sea de mala calidad, sino porque el trabajo que llevó a hacer fue menor. Entonces, yo considero también, concejal, y quiero saber también tu postura al respecto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, con un tren de cercanías que se dice que se va a hacer de acá a Pacaraí, nosotros ya tenemos ya un avance demasiado importante también para que mismo los productores tengan una forma de trasladar también sus propios productos, sus propias mercaderías también. O sea, como un primer paso también de que sea más fácil también el traslado y que mismo eso también ayude también al libre comercio, ¿verdad? Que a mí, por ejemplo, me va a salir mejor agarrar nomás un tren e irme junto a donde está el productor, comprar mismo de su finca. O sea, yo, por ejemplo, considero que si es que nosotros, que más que generar o subsidios, generar incentivos de ese tipo, con tal de que vos le des esa facilidad a la persona de que pueda trasladarse, ya estás ayudando muchísimo a la economía. Quiero saber también tu postura con respecto a eso, concejal. Sí, totalmente. Realmente si uno mira la historia de que gran parte del último siglo, muchas de las cargas de las exportaciones, todo el producto generado dentro del país, se movilizaban al exterior a través de los trenes, ¿verdad? O sea, teníamos el tren que se iba de Asunción a Encarnación. Si ustedes hacen un análisis de las vías del tren, van a ver que hay muchísimas fábricas e industrias que se colocaron cerca del tren.
de la vía del tren. ¿Por qué? Porque era el único camino que existía en ese momento para conectarse con el mundo, ¿verdad? El tren traía desde el interior del país todos los productos, eso llegaba hasta el puerto de Asunción y del puerto de Asunción se iba por Río Paraguay y se iba al exterior, ¿verdad? Entonces uno ve, por ejemplo, la azucarera Aspa, ¿verdad? Que está, creo que en Teguicuarú, y ahí ellos están al lado de la vía del tren, ¿verdad? Ve en Villarrica que hay silos al lado de la estación de tren, ve acá en Asunción lo que era esta cerrajería, no, no cerrajería, tema de madera y eso que es de Cerradero. los aserradero de los Sucolillos, que estaba al lado de la vía del tren. Incluso en la zona tablada, tablada nueva, todos los mataderos, todas las fábricas estaban conectados a través del tren. También había un ramal directo que se iba. Eh, entonces, gran parte del crecimiento del país se debió gracias al tren, ¿verdad? O sea, el progreso del país se debió mucho al tren. Incluso uno puede investigar así la cantidad de toneladas que se llevó por años, o sea, hay documentos y eso donde uno puede investigar, la verdad que es muy interesante. Y acá el problema lastimosamente fue que no se continuó eso, ¿verdad? O sea, llegó un momento que, y esto no hablo que fue solamente acá a nivel de Paraguay, ¿verdad? Esto fue una cuestión a nivel Latinoamérica también, porque eh, Argentina, por ejemplo, tiene una red gigantesca de trenes a nivel nacional y eso con el tiempo se fue achicando, achicando. ¿Por qué? Porque empezó a competir el camión, empezó a competir el asfalto con el tren. Entonces, de repente, el tren empezó a perder fuerza, empezó a ser menos atractivo económicamente, eh, digamos que terminó siendo más barato. A veces los propios estados o gobiernos construían rutas, hacían asfalto, eso generó que se busquen alternativas como los camiones y eso de cierta manera terminó matando lentamente el tren y finalmente ya no se terminó utilizando, ¿verdad? Pero sí, yo creo que eventualmente sería bueno retomar eso. Debería ser un proyecto más amplio, porque si uno habla en términos económicos, uno tiene que tener por lo menos un trazado de 300 a 400 kilómetros de vía de tren para que sea rentable para el transporte de carga, ¿verdad? No es lo mismo transporte de pasajeros. Pero sí, a mí me encantaría la idea de que nosotros tengamos un tren que conecte, por ejemplo, al puerto de Santos en Brasil, ¿verdad? O que tengamos un tren que conecte nuevamente con Argentina y de que ahí pueda ir al puerto de Buenos Aires. O, ¿por qué no? Uno que vaya hacia Chile o hacia Perú conectando con otros puertos internacionales, ¿verdad? Yo creo que eso también son cuestiones que eventualmente hay que planificar, hay que pensar, o cómo nos conectamos con la bioceánica, ¿verdad? O sea, yo creo que a nivel de producción eso va a abaratar muchísimo los costos y va a hacer que sea mucho más eficiente también y mucho más rápido, ¿verdad? Porque va a ser una conexión prácticamente directa. Totalmente de acuerdo, ingeniero, con todo lo que comentaste, ¿verdad? Y por sobre todas estas aristas, al final hablamos de calidad de vida otra vez se traslada a la salud pública, al bienestar de todas las personas. Entonces, realmente es un tema que es muy importante para nosotros. Siempre quisimos hablar también de eso porque detrás de esto se evalúan muchas otras opciones y creo que el tema del transporte público es una dolencia que lo venimos sufriendo desde hace un tiempo, pero es muy importante para mí, reconfortante saber que por lo menos en una ciudad tan importante como lo es Asunción tenemos a una persona capacitada como lo sos vos. También sabemos que del equipo que representás también hay otras nuevas figuras, vamos a decirle, en donde la idea es que todo el sector de repente académico también ya vaya apoderándose de estos temas políticos, ¿verdad? Porque anteriormente, bueno, hasta ahora tengo algunas personas no hace poquito, en tema de las internas, de repente vos consultás y vas a votar y todo eso, no, a mí la política no es lo mío. Entonces es como respirar un ratito si no te querés discutir o hacer esa discusión que de repente no es fácil también sobrellevar. Entonces, qué gusto poder tenerte, ingeniero, y también sabemos que estamos en año electoral. Entonces, que nos comentes un poquito tus proyectos, te estás presentando otra vez, cómo vamos con eso. Sí, así mismo. Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? Que tenemos que meternos en la política, ¿verdad? Porque finalmente nos afecta en el día a día, ¿verdad? O sea, nos afecta en el bache que tenemos ahí en el camino al trabajo, nos afecta en la basura que nos recogen de la casa, nos afecta en la PMT que te quiere coimear y te quiere extorsionar. Entonces,
todo eso es parte de nuestro problema del día a día y que por eso yo creo que es interesante involucrarse y ser aportar ese granito de arena para cambiar la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Y por eso también me vuelvo a candidatar, ¿verdad? Yo creo que estos últimos 5 años, si bien fueron años muy frustrantes, muy decepcionantes, porque de repente muchos de los proyectos o cosas que yo quería llevar a cabo no pude hacerlo por cuestiones políticas, justamente porque somos minoría o porque no teníamos el acompañamiento del intendente en su momento. Y bueno, de repente uno puede agarrar y tomar la decisión fácil de tirar la toalla y no seguir más, pero sí creo que uno puede incidir por lo menos en las pequeñas cosas y eso me motivó también, digamos, a candidatarme de vuelta. Y bueno, ahora estamos justamente acompañando la candidatura de Soledad Núñez, la ingeniera, para que yo tengo altas esperanzas y expectativas de que ella entre y que pueda transformar y revolucionar la municipalidad porque tiene ya la experiencia en la función pública, tiene el conocimiento, tiene el know-how de cómo gestionar realmente una ciudad. Entonces estamos con ella, estamos acompañándole desde la lista 3, Unidos por Asunción, una lista amplia de varios candidatos buenos a concejales y que queremos también ser más, ¿verdad? O sea, hoy en día estamos 4 concejales independientes de los 24 que hay en la Junta y queremos por lo menos duplicar ese número. Queremos meter 7, 8 concejales, pero eso va a depender también de justamente la participación de la ciudadanía y que nosotros podamos traer un proyecto que termine, eh, digamos, convenciendo al electorado, ¿verdad? Que yo creo que es la parte más importante. Bueno, Yo siento sinceramente que si Asunción mejora, va a mejorar todo el Paraguay. Porque quien más, quien menos viene a hacer alguna gestión, viene por cuestiones de salud, por cuestiones de educación en general. Y el tema de la movilidad es un problema, no sé, quizás de toda la vida y quizás nuestros padres de repente, porque cuando eso no llegaba ni la cédula a 1 millón, quizás estaban un poquito mejor, pero ahora mismo ya somos 6 7 millones aproximadamente y es un verdadero caos. Es por más plata que tengas, salir y estar en el tráfico es verdaderamente una locura. no distingue clase del... No, yo veo esos Porsche y eso, pum, entrando así en el bache, tipo, qué jasó, concejal. Eso es lo que te puedo decir, esas Jeep más caras. Ya he visto, ¿cómo es que se llama este eléctrico que Elon Musk? El Tesla. Eso, ya vi un Tesla también, concejal. Y qué cosa de loco vivir en esa burbuja y salir a esa realidad en el cual está lleno de baches. Desde San Lorenzo a Ñemby, también Mariano Roque Alonso, todos tienen tanto por qué mejorar. Y justamente es conociendo un poquito los proyectos que fueron, que funcionaron en otros lugares. Puede servirnos vamos a decirle, fuente de inspiración principalmente. Así que te agradezco muchísimo por compartir hoy con nosotros desde AgroConecta y Todos Agro, comentar un poco acerca de políticas públicas que nos atañen a todos y que si funcionan va a ser vamos a decir que todos vamos a estar un poquitito mejor, no como algunos nomás que ahora están mejor, guiño, guiño, concejal. Sí, sí, totalmente. Yo creo que eh, acá una cuestión de voluntad política es los problemas que sufrimos, ¿verdad? O sea, este tema del tránsito, del transporte, ya son cosas que se vienen hablando de 1998, ¿verdad? Incluso hay estudios previos de 1986. O sea, el diagnóstico de lo que iba a pasar si nosotros no hacíamos las mejoras en la ciudad ya estaba redactado, ¿verdad? Sí, Y las soluciones también ya estaban redactadas. El problema es que nunca nadie se ocupó, nunca nadie se enfocó en implementar, en hacer esas mejoras. El único proyecto que por ahí podría haber solucionado, que era el Metrobús en su momento, lastimosamente se gestionó de mala forma, vino un gobierno, tiró todo lo que hizo el otro gobierno, no se continuó, no se le dio alternativa a la gente. Y bueno, lastimosamente peleas entre los colorados terminaron dejándonos sin una alternativa de transporte y afectando otra vez la vida a toda esa gente que tuvo que perder millones y millones de guaraníes porque le cerraron toda la calle y al final fue para nada, ¿verdad? Entonces, es un poco las cuestiones que de repente uno quiere cambiar, ¿verdad? O sea, aprender un poco de eso, de esa mala gestión y bueno, cómo podemos hacer para que realmente sí se logre y sí se implementen estas reformas y estos cambios que necesitamos.
Así es, ingeniero concejal, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Realmente es un honor poder hablar contigo, con toda la experiencia también que llevabas ya con todo este tiempo que estuviste haciendo tus gestiones también dentro de la municipalidad. Y entonces, realmente hay mucho, inclusive Marle, fuera de lo que es nuestro programa, hay muchas preguntas también que tengo así también de manera genuina que podemos en algún momento, si es que se da el caso, poder conversarlo con el concejal. Entonces, te agradecemos muchísimo por compartir este espacio con nosotros, por brindarnos de tu tiempo. Te deseamos todos los éxitos para las elecciones, esperamos que así sea realmente, porque nosotros, como está diciendo, voluntad política. Y bueno, realmente evidentemente hay, digamos, algunos frentes que no tienen voluntad política y otros que sí, y es importante estar en esos espacios y que nosotros mismos también como jóvenes que finalmente vamos a ser nosotros y van a ser nuestros hijos y nuestros nietos ¿verdad? Que van a ir llevando, recién van a recibir los frutos de ese trabajo. Esperamos que realmente sea por el bien siempre de nuestro país. Y como siempre decimos desde el agro, que nosotros también podamos realmente también crecer productivamente, ¿verdad? Porque finalmente una cadena, mismo los que consumimos acá, los que estamos en Asunción, Gran Asunción, que somos también consumidores, que podamos tener también esa libertad también de poder decidir productos, de poder conocer más el país, ¿verdad? Porque también lo que muchos también sabemos de otros países es que tienen también esa posibilidad de ir, de hacer tour entero por todo su país y es algo que yo personalmente siempre lo soñé para nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso, te deseamos lo mejor. Inge, no sé si es que querés sumar algo más, Fío, entonces ya para cerrar. Nada, yo creo que es un tema fundamental hoy en día. El que no se quiere involucrar literalmente es porque ya no quiere y no sabemos ni por qué no quiere, porque le ataña y le impacta totalmente hoy en día con las redes sociales. Literalmente el ingeniero todo el día está subiendo videos de todas las formas, está tratando, al menos yo comparto ya más tus videos, por ejemplo, con mis tíos que son mayores, porque es como que la forma de comunicar también hoy cambió y lo mejor es hacer y tomar la nueva forma para poder llegar a esas personas. Así que, ingeniero, muchísimas gracias. Esperamos en algún momento poder entablar otro espacio de repente más distendido para poder acompañar más y también nosotros desde AgroConecta buscamos mucho hablar de estos temas. Así que estamos aquí también para lo que necesites y nada, agradecidos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, sin problema estamos a las órdenes y me encantaría obviamente compartir también más charlas con ustedes, ¿verdad? Así que un saludo también a toda la gente y a las órdenes siempre. Gracias, Dale, gracias, Inge. gracias, buenas noches. Chao. Dale, dale. Y Bueno, se bueno, fue qué interesante, el problema eterno del tráfico. No sé, por lo menos es muy difícil porque si bien hoy en día muchas personas están ya optando por yo creo que hay más vehículos que personas hoy en día, pero es por este gravísimo problema de que no tenemos transporte público, la gente ya no sabe qué hacer, vos llegas tarde a tu trabajo y te descuentan, de repente ya se descompuso tu colectivo, nunca más vino otro, entonces es realmente un problema demasiado fuerte y casi siempre, como todo, le impacta de mayor manera a la gente súper mega trabajadora que lo deja todo, sale a las 3 de la mañana de su casa y ni siquiera en algunos casos para ir a trabajar, es para ir a sacar turno en IPS que tenés que estar para las 5 formando fila. O sea, hablamos de un sinfín de realidades y es muy interesante siempre, o sea, yo aprovecho todos los lugares en donde estoy para hablar del tema, ¿verdad? Sí, así mismo, Fío, muchísimas gracias por traerle al concejal también a nuestro programa. Y vamos a hacer una pequeña pausita porque ya tenemos ya a nuestra siguiente invitada ya esperando, ¿no? Entonces, mira, mira, no saben, esta es la pantalla de vivo. Salió mi carota ahí del Meet. Bueno, vamos a ir a venir un ratito, ¿sí?